Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista, radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de... Yo sueño con un mañana. El poeta y escritor Washington Benavides, el Bocha. Benavides publicó su primer libro en el año 1955, El Tata Vizcacha, una sátira sobre algunos personajes de su Tacuarembó natal. Integrantes de un grupo de estudiantes de ultraderecha compraron todos los ejemplares e hicieron una quema de libros en la plaza 19 de abril de Tacuarembó de manera tal que desaparecieran todos los ejemplares de este libro. Fue docente de literatura, primero en educación secundaria y luego, y actualmente, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de la República. Durante los años de la dictadura cívico-militar, impulsó decididamente el canto popular como forma de resistencia a través de esta misma emisora CX30 Radio Nacional. Integró lo que se denominaba el Grupo de Tacuarembó. Es el poeta uruguayo que más ha sido musicalizado su trabajo literario. ¿Y tenés alguna cantidad de horas por día, Bocha, para trabajar? ¿O no? ¿Te impones el mínimo? Bueno, me levanto temprano porque tengo que ir a la facultad, etcétera, y ahí ya por lo general hago una revisión y de pronto, antes de irme, alrededor de las 8 que me voy, antes, ya he revisado, he visto, leo los emails, sí. Porque también yo tuve, gracias a una excelente muchacha que fue la que me inició, no en lo que ustedes suponen, sino en la computadora, que ahora está en México hace mucho tiempo, es formidable. Ella se sorprendía que, imagínate, un jovato como yo agarrara y le diera para adelante como si estuviese descubriendo un juguete el niño, ¿no? Y bueno, y ahí el mundo de internet, que para un erudito a la fuerza como yo le habría a su vez posibilidades formidables, porque internet, a mi modo de ver, tiene, como casi todas las cosas, un sí, un no. Te puede dar una cultura limitada según tus predilecciones, pero puede ser una fuente formidable cuando ya eres un hombre de cultura, que tienes ya tu formación, y entonces aquello simplemente muchas veces lo que te resuelve es precisamente lo que lo sigo haciendo, a no ser el baño, que no sea, que no esté forrada de libros, casetes. Mirá a 30 ahí, los vinílicos, los maravillosos vinílicos, ¿no? Una cosa. Y lo que te ayuda porque te da más tiempo. Porque de pronto aquello que estabas buscando y tenías que recurrir a una biblioteca como la mía, que es una biblioteca viva, por lo tanto totalmente desorganizada. Claro. No es desconfiarle a la biblioteca, que está demasiado ordenadita. No se usa para nada. Bueno, estás escribiendo todos los días, Bocha, entonces. Sí. ¿Mantenés escribir todos los días? Sí, todos los días. El escribir es como una necesidad más. Y como te decía al comienzo, como siempre fui un descreído de la inspiración, simplemente me siento a escribir. No tengo tema, no en lo más mínimo, simplemente cuando era la Underwood, abría la Underwood, ponía en el rodillo una hoja de papel y me ponía a escribir. Y ahora en la pantalla verde de la computadora empiezo a teclear también. Armo todo, el configurar, todo el detalle y después me pongo a escribir. Si me vas a decir, ¿qué vas a escribir? Te digo, no sé, pero esto es absolutamente así. Gran cantidad de textos míos que, vamos a decir, el lector demorado de poesía lo ha considerado importante, ha nacido así. De pronto pongo 2 líneas o una palabra. Yo hablo mucho de la constelación de las palabras, ¿no? Y que de pronto, ¡pum!, aparece una palabra que se manifiesta más. Y entonces arranco de ahí. O después, siguiendo de la misma manera la historia, el mundo contemporáneo, el hecho circunstancial,
y toda la variedad formidable de lo que Ramón López Velarde, gran poeta mexicano, dijo: solo una cosa tengo por cierto, el mundo es mágico. Y el mundo es mágico. Y has pasado por todos los andariveles de la escritura, desde Lápiz Faber me contabas sobre. Claro, claro. Yo he contado tantas veces que a mí a veces hasta me da vergüenza reiterar que tuve hasta la pubertad, igual que mi padre, que murió asmático, a un asma, ¿no? El asma me transformaba el año en un año palestino, un año dividido, digamos, en dos estadios. Primavera y verano yo era un niño como cualquier otro, con mi barra del barrio, a embarrarme en el campito, un campito que lo he retratado muchas veces en cuentos y en poemas, que el dueño, para que nosotros no jugáramos, lo sembró de estacas y nosotros jugábamos igual. Es decir, adquiríamos una habilidad especial jugando al fútbol en un campo, en un campito que estaba sembrado de estacas. Verano y primavera era un niño como cualquier otro, ir al monte, ir al río, pescar, cazar. Era un niño como cualquier otro. Pero otoño e invierno se me terminaba ese breve paraíso y entraba en los dominios de maese asma. Entonces era un pequeño, un monje, un niño que vivía enclaustrado, que no podía prácticamente salir afuera. Y el mundo, aquel mundo amplísimo de la naturaleza, sobre todo una naturaleza de una ciudad del interior, en el que está la ciudad y el campo y el monte ahí al lado, y pasás de uno a otro rápidamente, se me transformaba en un cuarto en donde ya estaba forrado de libros, como ustedes van a encontrar, por ejemplo, esta casa montevideana. Mis amigos se transformaron en aquellos, el Toto, el Troncho Ballestero, Artigas Pereira, se transformaron en Sandokan, Yáñez, los personajes de Salgari, los personajes de Verne, los personajes de los libros que empecé a leer, porque mi madre maestra, mi padre procurador, yo aprendí a leer y escribir más o menos entre los 4 o los 5 años, pero más que nada por eso. Y las revistas, yo leía una cantidad de revistas, las menciono y solamente algunos que anden cerca de mi edad de pronto pueden recordar alguna, o algún especialista en cómics o revistas. Por ejemplo, leía El Peneca, que era una revista chilena. La revista más famosa que aparece hasta en el Ulises de Joyce, la revista más famosa inglesa que era traducida en Buenos Aires, que era el Titbits, que era esa mi amiga fraterna, ¿no? El Gorrión, el Tony, cómics, revistas de cómics, pero en algunos casos Leoplan, que era ya una revista magazine que incluía alguna historieta, como después ocurrió con Patoruzú también, que incluía algunos cómics, pero tenía también mucha lectura, que es lo que desapareció con el imperio de los cómics, y la revista para niños se transformó en una revista que le daba toda la razón a aquel sociólogo francés que en la década de 60 dijo: estamos al comienzo del imperio de lo audiovisual. Verdad más rotunda que esa, imposible, ¿no? Es decir, la lectura en el Tigris, yo leí por primera vez y después no volví a leer hasta que algunos uruguayos o brasileños tomaron el tema del fútbol e hicieron cuentos, obra teatral o novela. En el Tigris había novelas en episodio sobre el fútbol. Estaban los cuentos del Viejo Sereno, que eran por lo general unos cuentos muy dramáticos, La Hostería Solitaria de Jasper Todd, que era también una sucesión de cuentos que eran realmente impresionantes, y todos eran de una revista de origen inglés que era traducida en Buenos Aires y que tuvo gran difusión. Era una obligación para ese niño transformarse en un erudito. Cuando yo entro en la escuela a los 6 años de edad, escuela que estaba dividida, escuela de varones aquí, escuela de niñas de acá.
Yo entré en la escuela César Ortiz y Ayala, que estaba frente a la Plaza 19 de Abril. La escuela de varones era casi un reformatorio. Era tremenda la relación según el año en el que estabas de los niños. Los de los años superiores dominaban, pero a sangre y fuego a los niños de primero, segundo y tercero. Y mientras no ascendías eras una pobre víctima, ¿no? Recuerdo mi iniciación en la clase de la maestra Llagostera de Valiente, la maestra de primer año. Recuerdo perfectamente el salón con unas mesitas y unos banquitos chiquititos. Ahí habían unos niños. Ahí yo entro, bueno, me acomodan en el tablal, me siento ahí, y la maestra empieza: mi mamá me mima, Susi Sosa haces eso. Yo estoy a punto de salir disparando de allí, porque fíjate que un niño que venía con la cabeza llena de los clásicos, las novelas de Dickens. Yo había leído Balzac, había leído Pérez Galdós, Susi Sosa haces eso. Yo pensé que era... Después, con el tiempo, pensé, yo debo ser como un ultraterrestre, yo estoy fuera de lugar, ¿para dónde agarro? ¿Qué hago? Y fue para mí muy aburrido, y por supuesto fue un niño indisciplinado, que el director de la escuela de varones, que tenía un nombre de noble español, Arístides Mansilla y Molina, y no era de Tacuarembó, y se dio cuenta de que yo era efectivamente un androide, ¿no? Entonces me puso ¿dónde? Me puso a ordenar y trabajar en la biblioteca de la escuela. Te das cuenta que era como aportarle material a un adicto, ¿no? A que yo estaba recién entonces reviví. Hoy el punto de vista es con el Bocha, con Washington Benavides, el poeta uruguayo que más ha sido musicalizado en nuestro país por su trabajo literario. Me vengo a Montevideo en el 76 y empiezo a trabajar gracias a los inolvidables Germán Araujo y Salvador Becker Puch, que fue quien se lo planteó a Germán. Empecé a trabajar. Bueno, ahí ya es una historia para ustedes demasiado conocida. Estuve 20 años haciendo programas de música y de letras ahí, ¿no? Claro, en un mundo, cuando yo planteo cosas, en un mundo que solamente quienes lo convivieron, que ustedes lo convivieron, la situación de trabajar en la 30 era como estar en un barco en medio de un mar absolutamente tormentoso, ¿no? Yo cuento la anécdota, por ejemplo, de que Milton Esquinca tenía, ¿se acuerdan?, Boulevard Sarandí, y cada vez más él iba entrelineado dando garrotazos a la dictadura. Se impone la moda de las botas en las mujeres y él escribe y lee por la mañana, como era Boulevard Sarandí, El imperio de las botas. Y entrelineado, ya se sabe qué botas mencionaba. Al mediodía tenía un oficialito Germán que le dijo: ese señor no puede seguir trabajando en la 30. Y lo echaron. Vivíamos en un mundo donde estaba cada uno de nosotros. Había un tira que sabíamos perfectamente que era un tira y estaba ahí. Nosotros sabíamos y no lo podíamos echar. Estaba ahí. En el piso de arriba de Palacio Salvo había toda una maquinaria para escuchar a la 30, cosa por cosa lo que se planteaba en la 30 y quiénes estaban en la 30. Yo pienso que todavía no se ha escrito el libro que plantee el excepcional grupo de personas que se pudo reunir y trabajar en la 30. Yo todavía ahora le sigo diciendo a mucha gente: sí, trabajó en la 30. Fulano, sí, trabajó en la 30. La mayoría de los que hoy tienen programas importantes tuvieron que ver en determinado momento con la 30.
Y está, por supuesto, los que tuvieron que irse, pero es una cosa formidable. Cuando yo cuento, por ejemplo, sobre los informativos de la 30, que no es como ahora que en los informativos la gente que conforma el informativo en radio o en televisión está esperando que aparezcan los diarios o, gracias a la técnica, o abre su laptop y empieza a leer lo que está ahí y traslada, es un traslado de noticias. En la 30, ustedes lo saben bien, había un equipo con Mario Nelson Santos, por ejemplo, como Manuel Martínez Carril, con Salvador Puig, que creaban, tomaban del linotipo, de los teletipos las cosas, pero recreaban porque tenían datos ciertos y cosas que era un informativo de una precisión dentro de lo posible, de una precisión formidable, ¿no? Y ahí yo pude seguir de alguna manera haciendo lo que hacía en el liceo. Con el grupo de Tacuarembó. O en el grupo de Tacuarembó, que es una manifestación cultural, artístico-cultural, que se dio en Tacuarembó porque un par de dos o tres profesores, entre los que estaba yo, empezamos a vincularnos, y yo más que nadie, con un grupo de alumnos que tenían inclinaciones para la música, la pintura, la escritura, y se va conformando lo que Carlos Martín fue que nos llamó a nosotros del grupo de Tacuarembó. Nosotros no teníamos esa idea de que fuésemos algo así como un grupo determinado. Nosotros nos reuníamos en mi casa y Darno Jean, que era inolvidable Darno, que era uno, junto con los Eduardo Larvanois, Eduardo Lagos, Numa Moraes, Tomás de Matos, Julio Mora, Carlos Benavides, fíjense los nombres que yo estoy dando, ¿no? Pablo, mi hijo, Fidel Esclavo, que eran a su vez alumnos de Gustavo Alamón. Bueno, todo ese grupo, según Darno, nos reuníamos para leer poesía, y escuchar música que conseguíamos, no sé cómo, sí sé cómo, pero Darno dice, pero la mayoría iba por el arroz con leche que hacía Nené, cosa que era verdad también. Y bueno, y cada uno fue conformando su línea, y esa es la prueba de que yo no fui maestro de nadie, yo era como un compañero un poco mayor. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Carlitos y yo fuimos presos, yo más de una vez tuve que ir al Hotel Inquerido de Maldonado y Paraguay por las canciones, por denuncia en el Citarrosa 74. Citarrosa graba Defensa de Cantor. De inmediato se sacó los cerebros de la dictadura, que era un homenaje al cantor Tupamaro Numa. Pum, presos, echados de la enseñanza, antes del 75, en el 74. Pero yo pienso que de cualquier manera el trabajo que se hizo, no solo en mis programas, sino en todos los programas culturales de la 30, fueron abriendo una perspectiva formidable, porque el reunirse en estadios o en gimnasios a escuchar cantores que muchas veces, como lo cuenta el propio Eduardo Larvanois, que ya estaba con el nuevo compañero de fórmula de dúo, que era Mario Carrero, a veces podía cantar uno y el otro no, es decir, habían los tiras que miraban las listas y al tuntum marcaban y trataban de alguna manera de estropear. Bueno, como se pudo comprobar, no pudieron, porque la cultura uruguaya y la fuerza del pueblo uruguayo es memorable, ¿no? Se seguía reuniendo y cada vez más. Juan Peirú cantaba el tango Vieja Viola, por ejemplo, y cuando en el tango se menciona el de la zurda, la gente aplaudía. Eran cosas formidables, ¿no? Y cuántas veces utilizábamos la frase hecha de la tiranía del tiempo, y decíamos la tiranía de una manera especial, ¿no? Logramos volver, aunque con una cultura y con un pueblo en andrajos, pero pienso que más allá de las primeras experiencias no logradas,
los primeros gobiernos después de la dictadura en democracia ya, porque en el primero no podían competir dos de los principales artífices de la lucha contra la dictadura, como Wilson y el general, ¿no? Es decir, la carrera estaba preparada para que ganara quien ganó. Y quien repitió, y después el Partido Nacional tiene su oportunidad, pero todas no transformaron, no tocaron las llagas y las heridas que seguían abiertas desde la dictadura, ¿no? Que solamente con los 10 años del frente comenzaron a curarse. Y yo escribiendo libros, una cantidad de libros durante la dictadura, seguí escribiendo y publicando libros que, por supuesto, no estaba permitido que se les reseñara. Libros que, por supuesto, yo no los presentaba a los concursos del MEC dictatorial porque era una vergüenza aquello, ¿no? Yo seguí publicando libros y cada vez más entrelineado, dando nociones de la lucha contra la dictadura. Y las canciones, por supuesto, que yo señalaba. Nosotros nunca hicimos canción de barricada, porque no se podía hacer. ¿Cómo vas a hacer una canción de barricada? Es decir, demasiado notoria. Ibas preso y se terminaba todo. Tenía que ser, y ustedes observen, que la canción que podríamos decir que es algo así como la canción base de la lucha contra la dictadura, es la invitación a formar una murga, a redoblar. Es decir, el texto, se lee el texto y el texto no tiene absolutamente a no ser el entrelineado, ¿no? A redoblar, bueno. Y algunas de las canciones que hicimos nosotros también, bueno, en el libro Benavides, nosotros hasta elogiamos la lucha de la izquierda del catolicismo en Puebla, por ejemplo, en una canción en la que participa el querido Pablito Estramil, participa ahí. Y bueno, y hemos continuado, hemos tenido al fin ya con una edad provecta galardones importantísimos. Soy el único escritor vivo que se le otorgó el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual en el 2012, que es algo así como como dijo uno, es como el Nobelcito nuestro. Y otras cosas, Gardel de Oro, el ser reconocido como ciudadano ilustre de Montevideo, de Tacuarembó, de acá y de allá, el reconocimiento del PIT-CNT con un grupo de 10, vamos a llamarlos intelectuales o gente de la cultura. Y una de las últimas, vamos a decir, retribuciones de la cultura y del pueblo uruguayo fue ahí en esta otra foto, en donde en el liceo donde yo trabajé, en el Miranda, se le dio el nombre de Espacio Cultural Washington Benavides a la biblioteca. Ahí está. Son ese tipo de cosas que se sienten hondo. Yo no soy de por aquí, no es pago mi pago. Hemos compartido la charla, los puntos de vista del poeta, del escritor Washington Benavides. Si lo hallo, lugar que ponga en su sitio mi corazón desvelado, pero es bien que ahora lo diga. Y claro, ese lugar, si es que existe, tendrá que ser como un playo donde se nivelen todos la misma tierra pisando. Si llega a estar a la vuelta de algún cerrito esperando, no me lo pongan en duda, queme abajo. Pero también si me dicen que ese paraje que no hallo, tengo que ayudar a hacerlo, meter el hombro y alzarlo, no me lo pongan en duda,